Queridos oyentes, prepárense para sumergirse en una de las narraciones más poderosas e inspiradoras de la antigüedad, la historia de Moisés. Desde su nacimiento y milagrosa salvación hasta su destino como el libertador de un pueblo oprimido, esta es una saga de fe inquebrantable, milagros divinos y el establecimiento de una nación. Acompáñennos en este viaje épico a través de la vida de un hombre que cambió el curso de la historia. El sol caía sobre el majestuoso Nilo, tiñendo las aguas con un dorado rojizo. En las orillas, la escena era sombría y desoladora. El pueblo de Israel, descendientes de Jacob, gemía bajo el yugo de una cruel esclavitud en Egipto. El faraón, un monarca paranoico y tiránico, temía la creciente multitud de los hebreos. Viendo en ellos una amenaza a su poder, dictó una orden espantosa. Todo varón hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Era una sentencia de muerte para toda una generación. Pero en medio de esta desesperación, una madre, Jocabed, con el corazón roto pero lleno de una fe inquebrantable, concibió un plan. Tejó una pequeña cesta de papiro, la calafateó con brea y asfalto para hacerla impermeable. Dentro, acostó a su bebé, un niño hermoso, y lo confió a las corrientes del río, depositándolo entre los juncos de la orilla, mientras su hermana mayor, Miriam, observaba con la respiración contenida desde la distancia. La esperanza era una brizna frágil en aquel mar de desesperación. La pequeña cesta flotó suavemente, guiada por una mano divina, hasta que fue descubierta por la hija del faraón mientras se bañaba con sus doncellas. Al abrir la cesta y ver al bebé llorando, su corazón se conmovió profundamente. Supo de inmediato que era un niño hebreo, pero la compasión superó su lealtad a la orden de su padre. En ese instante, Miriam, audazmente, se acercó y ofreció encontrar una nodriza hebrea para el bebé. La princesa aceptó, y Miriam, con alegría en su corazón, trajo a la propia madre del niño, Jocabed. Así el pequeño Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas, regresó a los brazos de su madre biológica, criándose en el hogar de su familia durante sus primeros años. Mientras la princesa pensaba que la nodriza era una mujer contratada. Finalmente fue llevado al palacio real, donde creció en la opulencia de la corte egipcia, ajeno a sus verdaderos orígenes, educado como un príncipe, inmerso en la sabiduría y las costumbres de Egipto, pero con la sangre hebrea fluyendo por sus venas. Los años pasaron, y aunque Moisés disfrutaba de una vida de privilegios y poder en el palacio, su corazón no podía ignorar el sufrimiento de su verdadero pueblo. Los esclavos hebreos trabajaban incansablemente bajo el sol abrasador, sometidos a una brutalidad inimaginable. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio maltrataba cruelmente a un esclavo hebreo, la indignación lo consumió. La injusticia se apoderó de él. En un acto impulsivo y descontrolado, mató al egipcio y, en un intento desesperado por ocultar su crimen, lo enterró en la arena. Al día siguiente, al intentar mediar en una disputa entre dos hebreos, se dio cuenta con horror de que su crimen había sido descubierto. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Zerenia, le increparon. El faraón se enteró y, furioso, buscó su vida. Lleno de temor y con la amenaza de muerte inminente, Moisés huyó de Egipto. Dejó atrás la comodidad, la riqueza y el poder del palacio para adentrarse en lo desconocido. Su huida lo llevó al desierto de Madián, una tierra árida y vasta, un refugio para exiliados y pastores. Allí, en la quietud de la naturaleza salvaje, encontró un nuevo comienzo. Conoció a Séfora, la hija de Jetró, un sacerdote madianita, un hombre sabio y hospitalario. Se casaron, y Moisés se convirtió en pastor, cuidando los rebaños de su suegro. El bullicio de la corte egipcia se desvaneció en el silencio del desierto.
Y los 40 años que siguieron fueron un tiempo de profunda reflexión, de introspección y de una transformación silenciosa. Lejos de la agitación del poder, Moisés aprendió la humildad, la paciencia y la dependencia. Era un período de preparación, un crisol donde su carácter fue forjado para el destino monumental que le esperaba. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, también conocido como el Monte de Dios, una visión extraordinaria captó su atención. Una zarza ardía en medio del desierto, pero para su asombro, no se consumía. Una llama brillante y constante, pero sin destrucción. Al acercarse para investigar este fenómeno inusual, una voz retumbó desde las llamas. «Moisés, Moisés». Era la voz de Dios mismo. En ese momento sagrado, en Tierra Santa, Dios se reveló a Moisés, no solo por su nombre, Yahvé, yo soy el que soy, sino también por su propósito. Le encomendó una misión que parecía imposible para un hombre: regresar a Egipto y liberar a su pueblo, Israel, de la esclavitud. Moisés, tembloroso y lleno de dudas sobre su capacidad, su elocuencia y la incredulidad de su pueblo, intentó excusarse. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Serenia preguntó. ¿Y qué diré si me preguntan quién me envía? Pero Dios le aseguró, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y le prometió que su hermano Aarón, un orador elocuente, le ayudaría a hablar y sería su portavoz. Esta teofanía en la zarza ardiente marcó el punto de inflexión en la vida de Moisés. Con el corazón aún lleno de aprensión, pero confiado en la promesa de Dios, Moisés regresó a Egipto junto con Séfora y sus hijos. Junto a Aarón, se presentaron valientemente ante el faraón y le transmitieron la inquebrantable orden de Dios. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Pero el corazón del faraón, un monarca obstinado y arrogante, se endureció con cada encuentro. No solo se negó rotundamente a liberar a los israelitas, sino que, en un acto de crueldad extrema, aumentó la carga de trabajo de los esclavos, exigiéndoles producir la misma cantidad de ladrillos sin proveerles la paja necesaria. La fe de Moisés y Aarón fue puesta a prueba una y otra vez ante la intransigencia del tirano y el desánimo del pueblo. Entonces, Dios desató su poder y juicio sobre Egipto en una serie de 10 plagas devastadoras, cada una más terrible que la anterior, cada una diseñada para humillar a los dioses egipcios y demostrar la supremacía de Yahvé. El Nilo, fuente de vida, se convirtió en sangre. Ranas invadieron las casas. Piojos y tábanos plagaron la tierra. Una peste terrible diezmó el ganado. Úlceras purulentas afligieron a egipcios y animales. Un granizo destructivo arrasó los campos. Enjambres de langostas devoraron lo que quedaba. Y una tiniebla palpable y opresiva cubrió la tierra durante 3 días. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los israelitas, solo para retractarse con arrogancia una vez que la plaga terminaba. La novena plaga, una oscuridad tan densa que se podía sentir, sumió a Egipto en la desesperación, pero el faraón se mantuvo terco. Pero la 10ª plaga fue la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Antes de este evento catastrófico, Dios instruyó a los israelitas a realizar un ritual especial. Debían sacrificar un cordero sin defecto, pintar la sangre en los dinteles y postes de sus puertas, y comer la carne asada con pan sin levadura, masá y hierbas amargas. Esa noche el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, quitando la vida a todos los primogénitos, tanto humanos como animales, en aquellos hogares que no tenían la señal de la sangre en sus puertas. El lamento de Egipto fue inconmensurable, un clamor desgarrador que se escuchó por todo el país. Incluso el hijo primogénito del faraón murió.
Con su reino destrozado, su orgullo humillado y su corazón finalmente roto por el dolor, el faraón no tuvo más opción. Esa misma noche, ordenó a Moisés y a todos los israelitas que se fueran de Egipto de inmediato. La noche de la Pascua, como se conoció este evento trascendental, marcó el inicio de la liberación de Israel. Con la prisa de su partida, no tuvieron tiempo de dejar fermentar el pan, por lo que cocinaron pan sin levadura, una tradición que se celebra hasta el día de hoy, recordando la prisa de su éxodo. Los israelitas salieron de Egipto no como fugitivos, sino como un ejército organizado, cargados con las riquezas que los egipcios, desesperados por verlos partir, les habían entregado. Pero la libertad, aunque dulce, fue de corta duración. Tan pronto como los israelitas partieron, el faraón, arrepentido de su decisión y humillado, movilizó a su poderoso ejército. 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con sus capitanes, para perseguirlos. Los israelitas se encontraron atrapados en una situación desesperada. El formidable ejército egipcio se acercaba por detrás, y las inmensas aguas del Mar Rojo se extendían frente a ellos. El pánico se apoderó del pueblo, y murmuraron amargamente contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Pero Moisés, con una fe inquebrantable, les aseguró: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y a la orden de Dios, Moisés levantó su vara sobre el mar. Y entonces un milagro asombroso y sin precedentes tuvo lugar. Las aguas del Mar Rojo se dividieron, abriendo un camino seco a través del lecho marino. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, manteniendo las paredes de agua a cada lado, mientras los israelitas cruzaban a salvo, secos, en medio del mar. Cuando el ejército egipcio, en su intento desesperado de seguirlos, se adentró en el lecho marino, las aguas regresaron con furia, ahogando a los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón. Ni uno solo sobrevivió. Fue una demostración innegable y poderosa del poder de Dios, una victoria aplastante que grabó en la memoria de Israel la magnitud de su liberación. Los israelitas, ahora un pueblo verdaderamente libre, se embarcaron en un largo y arduo viaje de 40 años por el desierto. No fue un paseo fácil, sino un período de prueba, de disciplina y de enseñanza divina. Dios los alimentó milagrosamente con maná del cielo, un alimento parecido a la escarcha, y les dio agua de una roca en el desierto, demostrando su provisión constante. Moisés los guió, sirviendo como mediador crucial entre Dios y su pueblo. En el majestuoso monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y una nube densa, Dios mismo le entregó a Moisés los 10 mandamientos, esculpidos en tablas de piedra, un pacto fundamental que establecería las leyes, los principios morales y las normas para una nación santa y para toda la humanidad. Construyeron el tabernáculo, un santuario portátil donde Dios moraría entre ellos. Pero el pueblo, a pesar de los milagros presenciados y la presencia divina, a menudo era rebelde, murmuraba constantemente contra Moisés y Aarón y caía repetidamente en la idolatría, como con el becerro de oro. Moisés intercedió por ellos una y otra vez, su paciencia, su humildad y su fe puestas a prueba constantemente por la dureza de corazón de su pueblo. Aunque Moisés guió a su pueblo con una fidelidad inquebrantable durante 4 décadas, soportando sus quejas y rebeldías, debido a un acto de desobediencia menor en el desierto, donde golpeó la roca en lugar de hablarle para sacar agua, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Fue una lección poderosa sobre la obediencia absoluta. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra que fluía leche y miel, un sueño acariciado durante tanto tiempo, la culminación de su vida y de la promesa de Dios.
Murió allí, a la edad de 120 años, con sus ojos aún claros y su vigor intacto, pero sin pisar la tierra que había guiado a su pueblo a heredar. Su tumba es desconocida. Fue un líder excepcional, el más grande profeta de Israel, un legislador, un intercesor incansable y, según la Biblia, el hombre más humilde de la tierra, que dedicó su vida a liberar y guiar a su pueblo. Su legado perdura a través de los siglos como un testimonio imperecedero de la fe, la obediencia, la misericordia divina y la mano poderosa de Dios en la historia de la humanidad. La historia de Moisés es un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso ante los mayores desafíos, la fe puede mover montañas y liberar a naciones enteras.